Hola amigos de Lana Maker, bienvenidos a un nuevo programa. Normalmente siempre os cuento algo, pero hoy os quiero preguntar algo. ¿Qué debería incorporar y sumar un observatorio Maker? Os lo cuento ahora mismo. Bueno, aquí estamos con otro programa más. Seguimos aquí en este mes nacional de publicación de podcast. Estamos publicando un poco menos, lo cual no significa que no estemos haciendo nuestro podcast diario. A veces es el podcast de Lana Maker, a veces, como el jueves pasado, estuvimos en On Collaboration haciendo otro podcast. Y bueno, estamos tratando de hacer lo que podemos, teniendo en cuenta que el cacharro donde editamos los vídeos, este iPad, como veréis, se ha reventado totalmente en pedazos un día antes de que empezáramos con estos 30 días de podcast. ¿Qué le vamos a hacer? A veces ocurre, pero estamos intentando editar pues donde podemos, en el móvil, donde realmente tenemos la oportunidad, haciendo lo posible. Hablando de móvil, esta semana os mandábamos por Instagram esta noticia, básicamente preguntando qué debería haber en un observatorio Maker, pero creo que no todo el mundo lo tenía muy claro a qué nos referíamos, así que voy a echar un poco la vista atrás. Hace 2 o 3 meses, David de Arduino y yo estuvimos básicamente pensando, bueno, cómo ha ido cambiando el ecosistema de makers, de hackers en España. Estaría bien que alguien escribiera y lo investigara. Y como pasa con todo, como con Lana Maker, pues a veces ese alguien es nosotros mismos. Así que nos pusimos manos a la obra a preparar una publicación que se llama From Hacking to Maker. To Making, para explicar cómo habían variado las comunidades en España desde unas protocomunidades más relacionadas con el hacking hasta la actualidad, que hay un montón de espacios Maker, de Fab Lab. Eso ha cambiado con el tiempo, ¿no? Y de ahí preparamos una publicación, y para preparar esa publicación nos pusimos manos a la obra para crear una base de datos con unas 450 entradas de momentos puntuales, de cuándo ha abierto este espacio, cuándo ha cerrado este espacio, cuándo ocurrió este congreso, cuándo ha empezado esta conferencia de seguridad, cuándo fue el encuentro de Fab Labs de España. Todo este tipo de cosas lo hemos tratado de recopilar en una base de datos. Y ahí nos hemos encontrado pues con cosas curiosas, como que, por ejemplo, si te pones a buscar cosas en Google que tienen más de 10 años, pues se encuentra no mucho. Parece que Google va perdiendo la memoria. Y esto es porque hace unos meses, o por lo menos creemos que es porque hace unos meses, las páginas que no eran responsive, que no se adaptaban bien a móviles, pues básicamente reciben una penalización, con lo cual indexa mucho más bajo. Tú te pones a buscar algo y será muy complicado que encuentres cosas muy antiguas. Lo cual nos hizo reflexionar sobre, bueno, pues qué ocurre con cosas que tienen más tiempo, o qué ocurre con publicaciones que a lo mejor ya no se encuentran en línea. ¿Nos las estamos dejando fuera? Bueno, este fue como el primer momento. Preparamos esa publicación, la están revisando, seguirán para adelante, y básicamente nos planteamos, oye, tenemos 450 datos, seguro nos faltan un montón de datos más, porque esto puede ser infinito. ¿Cómo podríamos hacer para recopilar más datos, ¿no? O cómo podríamos ¿en qué formato podríamos seguir avanzando esto para que no fuera una publicación, sino algo más grande, y pudiéramos analizar otros conjuntos de datos, pudiéramos empezar a generar conversación, no tanto en el ámbito de conversación, porque ya la hay, o sea, ya hay un montón de grupos, sino más en cuanto a publicaciones, en cuanto a información destilada, en cuanto a información práctica sobre el mundo maker en España. Y aquí nos surgió esta idea de observatoriomaker.cc, que ahora mismo, si vais, es un formulario donde os preguntamos cuál ha sido el momento maker que más os ha llegado al corazón, o que más influencia os parece que tiene. Nos ha enviado gente mucha información, desde acabamos de arrancar nuestro grupo de usuarios en Asturias, o hicimos aquí este encuentro en Zaragoza que fue muy interesante porque me encontré con no sé quién. Tenemos un montón de datos, pero claro, todos esos datos luego hay que pulirlos, hay que mantenerlos. De hecho, lo que queremos es también abrirlo para que la comunidad pues pueda hacer otras interpretaciones, pueda ver realmente qué está pasando. Pero hablando sobre esto, nos surgió la duda realmente de qué tipo de datos podríamos recopilar y qué tipo de datos debería haber en un observatorio maker. Hasta ahora lo que hemos medido básicamente han sido los nuevos espacios que se han abierto, los espacios que se han cerrado, comunidades y eventos de estas comunidades que han ido sucediendo en España, publicaciones, por ejemplo, de libros o de vídeos que hayan sido influyentes y relevantes, así como congresos y otras conferencias. Pero seguro que hay más cosas. A la hora de abrir la pregunta, como os decía en Instagram, voy a coger un momento
el teléfono y os voy a leer algunas de las cosas, también para que veáis que tenemos muchas veces percepciones distintas de qué deberíamos observar. Vamos allá un momento con el teléfono. Una de las primeras cosas que surgieron en estas preguntas es los proyectos maker de los makerspaces. Es decir, si los espacios makers hacen proyectos, pues parece lógico recabar información sobre qué tipos de proyectos se están haciendo, qué interesa, qué no interesa, en qué área realmente se está trabajando, para hacernos una idea de cómo van evolucionando los proyectos con el tiempo. Esto puede ser una línea muy interesante. En el mismo sentido, también nos hablan de buenas prácticas para el open source, es decir, ver ejemplos buenos en los que varios espacios a lo mejor estén colaborando o en el que se diseñen productos o prototipos open source y ver cómo estos productos o prototipos pues van evolucionando con el tiempo. Otra cosa que vamos a ver por aquí y que ya queda un poco a lo mejor fuera de lo que yo entendía hasta ahora con el Observatorio Maker es dónde comprar legalmente placas desarrolladas en China. Si de estudio, TTGo, no sé, a lo mejor fabricantes locales o fabricantes que se identifican como maker o fabricantes que están haciendo sus productos para un público maker, aunque esto claro nos llevaría a la cuestión de si los fabricantes que fabrican para público maker están realmente fabricando para gente que no quiere diseñar sus propias placas, pero bueno, eso podría ser una reflexión un poco más para allá. También nos hablan de ayudas y fondos. Creo que es muy interesante, por ejemplo, una de las líneas que estamos investigando es en qué proyectos europeos están participando los espacios maker. Hay un montón de proyectos donde los espacios se están sumando, tanto Erasmus Plus, Interreg, Horizonte 2020, hay un montón de variedad. Ahora va a empezar Horizonte Europa. Podría ser interesante saber en qué proyectos ha participado cada uno. Hay realmente un montón de proyectos europeos con posibilidades realmente para conectar makerspaces dentro de Europa. Hay gente que nos pregunta por cosas así como muy específicas, como, oye, creo que deberíamos observar TensorFlow. Yo creo que quizás tendríamos que pensar o no. A mí me gustaría, ahora mismo, por poner un ejemplo, ¿no? Pensando en TensorFlow, dentro de la Unión Europea hay unas actividades core que están dentro del abanico del emprendimiento y que se entiende que son potenciadores del empleo tecnológico de calidad. Internet of Things, Big Data, inteligencia artificial, los que sean. Creo que sería interesante ver hasta qué punto hay makerspaces que estén trabajando en esa línea o no. Es decir, ¿los espacios maker están trabajando en proyectos de inteligencia artificial? Sí o no. ¿Todas estas prácticas están llegando o se quedan fuera de lo que consideramos maker? Porque seguramente lo que vayamos viendo es que con el tiempo va a ir evolucionando, como no podría ser de otra forma. Otra de las cuestiones que también deberíamos observar es la cuestión de género. Es decir, ya sabéis que en los espacios maker suele haber muchos más hombres que mujeres. ¿Esto ocurre así en todos los sitios? No. Por lo que me han dicho, hay lugares donde esto no ocurre, por ejemplo en México. Ahora, no hemos tenido tiempo de dedicarnos a observar si esto es así, por qué, y empezar a plantear de qué forma se podría cambiar para que hubiera más mujeres en espacios maker. Habría que pensar también cuáles son las causas, y quizás teniendo datos esto sería más fácil de evolucionar, de interpretar y de desarrollar. Y por último también nos han comentado que las necesidades de la comunidad cercana. Que podría ser interesante ver qué necesitan los espacios o qué necesitan o qué tipo de peticiones llegan a los espacios maker. Por ejemplo, en nuestro caso, en Makerspace, un colectivo de teatro cerca dice, oye, que tenemos nuestros ordenadores ahí con Linux, pero ahora se nos ha roto algo, no sabemos realmente qué podemos hacer. A lo mejor podría ser interesante ver qué tipo de cosas se demandan a los espacios. No lo sé, esto es simplemente compartir esa pregunta y lanzarla aquí en YouTube. Hasta ahora lo hemos lanzado en Instagram, creo que en Twitter hay una comunidad bastante más activa, en el grupo de Discord. Lo queremos lanzar para que realmente sea algo útil, algo que anime a la gente a reflexionar, a pensar y a potenciar este ecosistema maker. Así que me gustaría preguntaros, para que compartáis aquí abajo en vuestros comentarios, qué tipo de cosas sería bueno que siguiéramos desde el Observatorio Maker. El precio medio de la impresora 3D, el precio medio de la impresora 3D en metal, cuánto cuesta la cuota de un espacio maker en España, o qué espacios maker o qué ciudades tienen un espacio maker de acceso gratuito y cuáles no, qué espacios maker son espacios municipales, qué espacios maker son privados. Toda esa información
ahora mismo no está. Y seguro que si nos ponemos a pensar entre todos, tenemos un montón de información. Estoy hablando de España también, aunque mucha gente sigue a la hora maker desde México, desde Argentina, desde Chile, desde Perú, desde un montón de países de habla hispana. Quizás en vuestros países también hay espacios maker, quizás también hay Fab Labs. Puede ser interesante ampliar este abanico y ver lo que está ocurriendo en el movimiento maker a nivel mundial. Es muy grande, sí, pero alguien tiene que hacerlo. Así que pensemos qué nos gustaría ver y ya veremos cómo lo llevamos adelante. Nada más por hoy. Nos vemos en la hora maker mañana con otro programa en el que espero que me dé tiempo a editar los vídeos de Maker Faire Bilbao. Un saludo, nos vemos en breve aquí en la hora maker.